Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 3 de octubre de 2012. Gracias a usted que nos ve en nuestro país y el mundo a través de la prensaarafica.com o nos escucha en GD Radio del Grupo Nutriz. Este miércoles hablaremos de política exterior de los compatriotas en Estados Unidos, de las gestiones para su legalización en el estatus migratorio, de luego de las elecciones en ese país, sobre todo un poco en perspectiva de lo que pueda ocurrir en noviembre y incidencia que eso pueda tener en la política exterior, sobre todo en la parte migratoria en Estados Unidos. Hay varios temas en agenda. Nos acompaña este día en nuestros estudios Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Ministro, bienvenido. Gusto. Muy buenos días, William. Es un gusto compartir con ustedes este día. Perfecto, ministro. Hay varios temas en agenda. Me gustaría que nos explicara un poco. Hemos leído la semana pasada, que se constituyó el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia con Migrante. A lo mejor si nos explica en principio un poco en qué consiste esto. Antes de comenzar la entrevista le consultaba si se trata de una iniciativa que tiene alcance justamente donde nuestro país tiene representación o se limita exclusivamente a Estados Unidos. No, en realidad lo que busca el Conmigrantes es proteger los derechos de nuestras personas migrantes y su grupo familiar en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Es una instancia que surge de una ley que fue aprobada en la Asamblea Legislativa el año pasado, que precisamente se llama la Ley de Protección a las Personas Migrantes y su Grupo Familiar. Yo me siento muy identificado con esa ley porque fui de los proponentes de esa ley cuando era diputado en la Asamblea Legislativa. Ahora que la ley fue aprobada, nos corresponde a nosotros como Cancillería la implementación, y dos componentes fundamentales de la implementación eran dotar de un reglamento a esa ley, y el segundo componente era la elección de la instancia que va a llevar la ejecución de la ley, como es el Conmigrantes. Nosotros trabajamos desde la promulgación de la ley en un reglamento. Ese reglamento no solo plantea el funcionamiento del Conmigrantes, sino el mecanismo operativo para la elección de las personas que van a formar parte del Conmigrantes. A partir de ese reglamento, comenzamos en junio de este año a elegir a las personas que van a formar parte del Conmigrantes. Hay unas personas que son representantes de órganos de gobierno y de carteras de Estado, por ejemplo, representante del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, representante de Cancillería, representante de Agricultura, representante de Turismo, pero también hay representantes de las organizaciones que trabajan en el tema de salvadoreños en el exterior, pero que son organizaciones residentes aquí. Ahí estas organizaciones eligieron un representante propietario y un representante suplente. Luego la Universidad del Salvador tiene un representante y las universidades privadas eligieron también otro representante. Pero nos quedaba, digamos, lo más significativo en Conmigrantes, que era la elección de los representantes de las organizaciones de salvadoreños en el exterior, que según la ley debían elegirse 3 propietarios y 3 suplentes. Ese proceso se completó la semana anterior y ahora tenemos una conformación completa del Conmigrantes, y este 12 de octubre va a tener su primera reunión. ¿Quiénes integraron el Conmigrantes por salvadoreños en el exterior? Bueno, se sometieron al proceso unas 16 organizaciones de salvadoreños en el exterior debidamente legalizadas. Cada una de ellas o la mayoría de ellas presentaron una propuesta de trabajo, y sobre esa propuesta de trabajo se realizó una reunión virtual donde eligieron a 3 propietarios y 3 suplentes. Como era de esperarse, la mayoría, siendo que la mayoría de salvadoreños viven en Estados Unidos y Canadá, los representantes fueron electos de entre las organizaciones de Estados Unidos y Canadá. Ya en términos concretos, ¿en qué se va a traducir esto? Es decir, pues sí, la gente, me imagino que los compatriotas en el exterior que se van a ver beneficiados o cubiertos con esta ley, esperarán observar cuáles son los beneficios concretos que se van a derivar de esto. Bueno, el Conmigrante va a tener programas en coordinación con nuestra red consular, que son programas comunitarios, programas de protección de los derechos humanos de nuestros compatriotas, y en realidad en ese ámbito lo que viene el Conmigrantes y la ley es a reforzar aspectos que ya hemos estado haciendo como Cancillería, pero que necesitábamos más respaldo de ley y más respaldo de otras instituciones y organizaciones que ahora por ley lo estarán dando. Pero en segundo lugar, se crea un fondo de repatriaciones para aquellas personas
que tienen algún percance en el exterior y que por problemas de recursos económicos muchas veces se ven en la dificultad de ser repatriadas. Nosotros siempre tuvimos ese problema estos años porque no tenemos, según la legislación, de dónde echar mano para invertir fondos en la repatriación de compatriotas. Un presupuesto especial o una partida no la tienen. No la tenemos, y entonces siempre que ocurre una desgracia tenemos que estar buscando las medidas legales para apoyar eso. Ahora que existe la ley, que existe el Conmigrantes, habrá un presupuesto especial para repatriar a aquellos compatriotas que tienen algún percance. Por supuesto, estamos hablando de gente de escasos recursos. Claro. Entonces, esas son algunas de las medidas que traerán beneficios concretos a nuestros compatriotas en el exterior. Ahora, como esto se deriva de una legislación especial, queda constituido ya de manera permanente, es decir, termina esta administración en 2014, igual quien llegue debe dar continuidad a esto. Eso es lo bueno, porque es se crea por una ley y tiene una permanencia en el tiempo. Incluso el Conmigrante va a tener un director o un secretario ejecutivo que va a ser el encargado de monitorear todos los programas que se estén ejecutando de apoyo a las personas migrantes. ¿Y la elección de los integrantes es por 1 año, 2 años? Hay un mecanismo de elección, si mal no recuerdo, se estipula que sea por 2 años y luego se va renovando. En esta primera ocasión fue la Cancillería la que facilitó la elección, la plataforma virtual para la elección, pero ya en la segunda elección será el propio Conmigrantes que llevará ese proceso. ¿En Estados Unidos, donde hay un consulado, estará operando esto? Sí, tendremos una ventanilla operando específicamente para la aplicación de la Ley de Protección a las Personas Migrantes y su grupo familiar. Perfecto, hacemos una pausa comercial, volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Este miércoles nos acompaña en nuestros estudios Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Un poco para cerrar sobre el tema anterior y pasar a hablar y que nos explicara usted, ministro, sobre apertura de representaciones diplomáticas de nuestro país en el mundo. En el caso del fondo especial que se tendría que estar creando entonces a raíz de la integración de estos consejos, se tiene que plantear un presupuesto. Sí, efectivamente, una de las primeras cosas que tendrá que hacer el Conmigrantes en su reunión del 12 de octubre es plantear un presupuesto extraordinario para el funcionamiento del año 2013. Como el presupuesto ya fue presentado a la Asamblea por parte del ministro de Hacienda, esto tendría que ser ingresado como un presupuesto extraordinario, pero nosotros creemos que hay receptividad en los diputados de los diferentes grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa y esperaríamos que se dé el apoyo para este presupuesto, que sería para que inicie operaciones el Conmigrantes. Es de aclarar que el Conmigrantes es una entidad, según la misma ley, con bastante autonomía, no es una entidad que dependa del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores facilita, pero no es que el Conmigrantes dependa del Ministerio de Relaciones Exteriores y por lo tanto tendrá
su naturaleza propia, su presupuesto propio y, como te decía, aparte de algunos recursos mínimos para funcionamiento, el recurso fundamental será para mantener un fondo de repatriaciones en el caso de que compatriotas sufran algún percance en el exterior. Bueno, en la Asamblea Legislativa me imagino que habrá poca resistencia en todo caso, o sea, sobre todo si los compatriotas tendrán la oportunidad de votar en 2014. Pues cuando he tenido la oportunidad de discutir con los diputados y diputadas de las diferentes fracciones he encontrado mucha receptividad en este tema y esperaría que se mantenga. Bien, pasemos a otro tema, canciller, la parte que tiene que ver con la política exterior, el tema de apertura. Es decir, presenciamos también en algún momento, el mes anterior, si no me recuerdo, la apertura de ya una representación, una embajada en Australia, ¿no? Sí. Pero ¿hay algo más? Sí, tenemos planes en este enfoque de política exterior abierta al mundo y sin ataduras ideológicas. Hemos tratado, aún con los pocos recursos que tenemos, de expandir nuestras representaciones en dos sentidos: representaciones diplomáticas, y dentro de las representaciones diplomáticas, en algunas de ellas ya abrimos las oficinas de los consejeros económicos, comerciales y de turismo. Y por otro lado, hemos ido ampliando nuestra red consular también. Por ejemplo, en México tenemos una red consular de protección ahora, mínimamente de 7 consulados en los puntos más importantes por donde es el tránsito de las personas migrantes, que, como siempre decimos, nuestra sugerencia es que no se arriesguen, que se queden en el país, pero una vez estas personas están fuera, nos sentimos en la obligación de proteger, de brindarles el apoyo necesario. Entonces, además de esa extensión que ya tuvimos en México, vamos a abrir 2 consulados importantes en los próximos meses. Un consulado en Sao Paulo, en Brasil, que es más para ver temas comerciales, y un consulado en Barcelona, España, que es más para ver temas de trámites de una comunidad estudiantil cada vez más creciente de salvadoreños en Barcelona, y otros salvadoreños que tienen negocios o que están trabajando en funciones ejecutivas en Barcelona y que requieren el apoyo consular ahí. Aparte de esto, teníamos el plan de abrir a final de año 2 representaciones diplomáticas, la de Australia, que efectivamente ya la abrimos, la inauguramos el 12 de septiembre, participó el viceministro García en la inauguración, y la de Rusia, que la estaremos inaugurando el 18 de octubre y que estará participando el viceministro Castaneda en su inauguración. El concepto de estas 2 embajadas es básicamente porque tanto Rusia como Australia son economías muy dinámicas, son prácticamente potencias emergentes, y en el caso de Australia buscamos 3 aspectos. 1, dar un mayor respaldo a la comunidad de salvadoreños en Australia, que es significativa. ¿Más o menos cuántos? Estamos hablando de más de 20.000 salvadoreños, y que ahora mismo estábamos solamente a nivel de consulado. También buscamos en Australia el incremento de la cooperación. Por primera vez Australia está cooperando bilateralmente con El Salvador y también con algunos programas regionales del SICA. Y el tercer componente que buscamos en Australia es el tema del comercio. En el caso de Rusia, algunos componentes son similares. Buscamos cooperación. Rusia, a raíz de una gestión que nosotros hicimos, está cooperando en la estrategia de seguridad de Centroamérica. Va a cooperar en algunos temas de seguridad y gestión integral del riesgo con nosotros bilateralmente, aparte de otros temas de cooperación científica y técnica, en educación, en cultura. Pero también con Rusia buscamos comercio y buscamos turismo. Hay cada vez una clase media rusa con bastantes posibilidades de hacer turismo, y estamos buscando también promover el turismo de Rusia hacia El Salvador. Entonces, esos son algunos de los planes en el corto, mediano plazo que tenemos de expansión de nuestras representaciones. ¿La situación económica del país no le está impactando al nivel de generar que se posponga, por ejemplo, la apertura de algunos consulados o embajadas? Digo porque hay otros países en el mundo que han tenido que tomar medidas de cerrar incluso hasta embajadas o dejar en el mínimo la representación de su país por tratar de hacer ahorros. En este caso, la situación económica no está generando mucho impacto. Bueno, el asunto es que nosotros todas esas expansiones, igual que la expansión de la red consular en México, la hemos hecho sin solicitar ni un 5 más al Fondo General de la Nación. O sea, lo que hemos hecho es realizar ahorros
hacer economías cada año y con esas economías ir financiando estas inversiones que vamos teniendo. Entonces hemos tenido un ahorro permanente durante los 3 años de gestión en combustibles, en misiones oficiales, en atenciones oficiales, en viáticos, en energía eléctrica, en papelería, que son metas de austeridad que nos propusimos no recientemente, nos las propusimos en el primer año de gestión y las hemos ido logrando con éxito, y eso nos ha permitido reubicar fondos para la apertura de estas nuevas representaciones. De hecho, el presupuesto de Cancillería, si usted lo ve, en los últimos años no ha sufrido ninguna modificación, ningún incremento prácticamente, y estamos operando con el mismo presupuesto, pero hemos optimizado los recursos y eso nos está permitiendo abrir estas representaciones, que tampoco son representaciones onerosas, sino que son representaciones modestas, precisamente para hacer lo básico necesario para proyectar al país y cumplir esas funciones que te mencionaba en comercio, en turismo, en cooperación. Perfecto, debo hacer otra pausa comercial. Le dejo plantear la interrogante para el siguiente segmento. ¿Tiene entonces toda la justificación para poder establecer esas representaciones en esos países? Es decir, lo que el país puede ganar, porque eso también se ve en función de qué es lo que gana el país. Vamos a una pausa y volvemos. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Ministro, le dejaba planteada la interrogante, es un poco sobre el tema de la justificación, es decir, cuánto es lo que estaría obteniendo el país en términos, digamos, redituables en el marco de la relación humanitaria, la parte de cooperación, la parte del comercio. ¿Qué tanto gana el país? En Bueno, caso de Australia, Rusia. Nosotros consideramos que en materia de cooperación, tanto con Australia como con Rusia, ya estamos teniendo resultados. Rusia ha hecho aportes a la estrategia de seguridad de Centroamérica, también algunos aportes básicos bilaterales, por ejemplo, para el tema de los desastres que tuvimos aquí. Rusia en la emergencia aportó de una sola vez, si mal no recuerdo, $1 millón. Australia ha hecho aportaciones similares y eso se va a incrementar con los programas de cooperación que estamos negociando con esos países. También en el tema comercial, es fundamental lo que nosotros podamos vender a Rusia, que más está en los rubros de café, azúcar, y en el caso de Australia también un poco café, pero también lo que ellos nos puedan vender a nosotros y la inversión que ellos puedan realizar. Por ejemplo, hay intenciones de empresarios rusos de invertir en el país, y luego lo que te mencionaba del campo turístico. Entonces estamos haciendo una inversión mínima, básica, de unas representaciones con máximo 4 personas que, como decía, son financiadas con ahorros que hemos hecho durante los últimos años y durante el último año fundamentalmente, y esa representación va a tener una retribución para el país mucho mayor. La política exterior se mantiene invariable en lo que resta de esta administración, de la administración Funes y su administración como relaciones exteriores.
sigue privando esa visión de apertura. Sí, totalmente, una política exterior abierta al mundo, sin ataduras ideológicas, y en ese concepto es que hemos seguido, digamos, consolidando las relaciones históricas, ampliando las relaciones que ya se tenían pero que no tenían un dinamismo, y luego abriendo nuevas relaciones con otros países. Por ejemplo, había un bloque de países con los cuales sí había relaciones, pero la relación no era tan dinámica. Australia mismo, India, Rusia, los países escandinavos, y ahora con todos ellos tenemos una relación muy fluida y estamos esperando una cooperación mayor de cada uno de esos países. Por ejemplo, Noruega nunca había dado una cooperación bilateral de gobierno a gobierno, y ahora nos dio para reparar el puente aquí entre Suchitoto y Sinquera. Entonces eso nos lleva a otros niveles de relación, y también nos consolida la tendencia de la cooperación, que pese a la crisis económica internacional, nosotros en estos 3 años hemos consolidado un crecimiento de la cooperación que nos ha llevado a triplicar la cooperación. Ya llevamos un promedio de $1.000 millones en los primeros 3 años de gestión, que equivale a unos 333 millones por año, en comparación con cifras que había registrada de administraciones anteriores de una cooperación promedial de unos 100 millones por año. Entonces, eso es muy significativo. Casi se ha triplicado. Se ha triplicado. Y eso es muy significativo porque estamos en época de vacas flacas, ¿no? El mundo está en una crisis económica internacional, y sin embargo nosotros hemos logrado hacer crecer la cooperación 3 veces con respecto a lo que llegaba de cooperación en periodos anteriores. Entiendo, por ejemplo, que hay gobiernos que están reduciendo sus presupuestos. Por ejemplo, el caso concreto de España. España ha tomado la decisión de establecer un ajuste presupuestario bastante drástico de austeridad. Debo asumir que eso va a implicar, por ejemplo, reducir fondos, especialmente aquellos que están orientados a las organizaciones no gubernamentales y ese tipo de apoyos. Pero no sé si si esas partidas presupuestarias, por ejemplo, y cito el ejemplo de España, podría también tener un efecto en la cooperación hacia El Salvador, en la cooperación oficial. No me refiero porque, parto del hecho de que sí hay un efecto directo sobre lo que ellos tienen destinado en la parte que va destinado a fundaciones, ONGs y ese tipo de cosas. España está haciendo, digamos, readecuaciones y recortes hacia otros países. Hacia El Salvador, afortunadamente, no. Se mantiene la cooperación, me lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores de España, también el director de cooperación, y que estuvo presente hace unos días aquí. La cooperación en El Salvador se va a mantener porque El Salvador ha demostrado una gran capacidad en la ejecución de los programas de cooperación, porque El Salvador y España decidimos impulsar una nueva modalidad de cooperación reflejada en el marco de asociación estratégica entre España y El Salvador en materia de cooperación, y eso ha hecho pues que España, a diferencia de otros casos, tomara la decisión de, aún en la crisis que tiene, mantener los rubros de cooperación tal y como los habíamos acordado con El Salvador. Algo similar hemos logrado con otros países, y eso nos llena de orgullo. Lo que sucede es que también estos países han podido ver las nuevas modalidades de canalizar y de administrar la cooperación. Nosotros tenemos un sistema muy transparente en nuestra página web, en un apartado que se llama el SIGDES, el Sistema de Información de la Cooperación al Desarrollo. Están reflejadas todas las ayudas que vienen, y no solamente por área a la que vienen, digamos salud, educación, agricultura, sino por territorio, hacia dónde, hacia qué municipios, hacia qué departamentos va canalizada esa ayuda. El SIGDES, el Sistema de Información en Cooperación para el Desarrollo, es un ejemplo que nos están pidiendo replicar. Estamos dando capacitaciones a varios países, incluidos países de Sudamérica que tienen una mayor historia en temas de cooperación, y esto nos ha hecho pues que afortunadamente logremos no solo mantener la cooperación, sino incrementarla al grado pues que tenemos ese resultado de que la cooperación se ha triplicado. Ya no hay ninguna posibilidad de que ese tipo de cooperación se destine a otros rubros que no sean los que se han establecido dentro de los parámetros. No, porque y ellos entonces pueden acceder a estar monitoreando. Sí, además del seguimiento propio que tienen, me imagino. Sí, porque ellos tienen sus propias auditorías, claro, pero ellos pueden estar viendo
cuando entregaron la cooperación, el acta de entrega de la cooperación y el flujo que la cooperación sigue hasta el momento que llega al recipiente, al destinatario final. ¿Cuáles son las áreas que ustedes han enfatizado? Por ejemplo, en las que, ¿cómo operan? ¿Ustedes presentan un proyecto específico? ¿Dicen a los cooperantes cuáles son las áreas que quieren potenciar o enfatizar? Sí. ¿Y cuáles son los rubros fundamentales que ustedes han potenciado? El marco general para solicitar cooperación es el plan quinquenal del gobierno del presidente Funes. Con ese marco general nosotros planteamos las estrategias de acción en cada una de las áreas y los proyectos específicos en cada una de las áreas. Y se busca la coincidencia, por ejemplo, en un proyecto nosotros tenemos necesidad y ese proyecto cae en los rubros que un país quiere financiar y ahí se hace pues la sinergia y la complementariedad entre las necesidades que tenemos nosotros y las prioridades de cooperación de esos países. Eso es muy importante también. Nuestros cooperantes han comprendido que las prioridades de la cooperación aquí en el país las definimos nosotros y ellos se acoplan a esas prioridades de cooperación. O sea, no es que el cooperante nos dice les vamos a dar esto pero lo tienen que destinar a estos y estos rubros, sino que es un proceso al revés. Esa cultura de cooperación se ha ido cambiando también y ahora nosotros definimos las prioridades de cooperación y eso se discute con los cooperantes y se ven las coincidencias y en base a eso ellos apoyan esas prioridades de cooperación. Perfecto, vamos a otra pausa. Cuando regresemos me interesa que hablemos un poco de lo que ocurrirá en los próximos meses. Bueno, el próximo mes en noviembre, elecciones en Estados Unidos, un poco siempre las implicaciones que esto tiene, para que entremos a hablar sobre lo que está ocurriendo también con los compatriotas en el exterior. Vamos a una pausa. La interacción con la tecnología Llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece Los últimos avances de la tecnología las herramientas de mayor utilidad. e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado. O visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Nutriz. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, en noviembre habrá elecciones en Estados Unidos. Ministro, ¿cómo están ustedes observando el proceso electoral en Estados Unidos? ¿Hay expectativas de lo que pueda ocurrir? ¿O ustedes lo ven eso invariable, ya sea que sea Mitt Romney o Barack Obama? Bueno, nosotros estamos siguiendo con mucha atención el proceso electoral en Estados Unidos. A partir de nuestra política exterior abierta al mundo y sin ataduras ideológicas, nosotros propugnamos por relaciones estatales, institucionales, independientemente quién esté en el gobierno. Por supuesto que en algunos casos hay mayores niveles de coincidencia y menores niveles de coincidencia, pero en ese esquema de relación de gobierno a gobierno, nosotros creemos que las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador no se van a ver afectadas independientemente del resultado de las elecciones, aunque, como te decía, siempre hay más afinidad para trabajar con X o Y gobierno, ¿no? Nosotros la preocupación fundamental con Estados Unidos, o una de las preocupaciones fundamentales, es el tema migratorio. Tenemos un abanico de temas con Estados Unidos que están marchando muy bien en el marco del Asocio para el Crecimiento, pero el tema migratorio es un tema que nos preocupa porque se ha venido discutiendo por muchos años la posibilidad de una reforma migratoria integral y hasta el día de hoy no se ha logrado.
Nosotros hemos tenido una estrategia en el tema migratorio de doble carril, seguir insistiendo en la reforma migratoria integral, pero al mismo tiempo tratar de avanzar en medidas parciales que no son tan efectivas como una reforma migratoria integral, pero que pueden traer cierto alivio a ciertos grupos poblacionales. En estos últimos años lo que se ha logrado es algunas medidas parciales. La prórroga del TPS fue una, la agilización del mecanismo de petición de familiares de personas que ya viven en Estados Unidos que puedan pedir más ágilmente a sus familiares fue otra. El DREAM Act, que está en este momento en proceso de inscripción, los jóvenes menores de 30 años, es otra. Entonces vemos que en esta administración hemos tenido algunas medidas parciales de alivio migratorio, pero la mega medida, que es la reforma migratoria integral, no se ha podido dar. Comprendemos que ese no es un asunto solo responsabilidad de la administración Obama, porque eso es un asunto que se discute en el Congreso. Claro. Incluso tiene que haber un acuerdo de la Cámara Baja, del Senado, una comisión bicameral para lograr esa reforma migratoria integral y hasta ahora no se han logrado los consensos necesarios. En algún momento entiendo que hubo un poco de reclamo, obviamente no de El Salvador, sino de la comunidad de compatriotas en Estados Unidos hacia la administración Obama, porque recién ganaron las elecciones. Un compromiso que había era que en el primer año de gestión de Obama se agilizaría el proceso y tenía ventajas en tanto Obama contaba en el Congreso con alguna correlación. Claro, después hubo elecciones de medio término y eso modificó la correlación, pero el asunto es que cuando hubo ese año, el presidente Obama no lo aprovechó para poder impulsar esa reforma integral. Ahora sí es un poco más difícil porque no hay una correlación tampoco. Lo que veo es que no hay prácticamente posibilidad de una discusión a fondo sobre el tema de reforma migratoria integral antes de las elecciones, que las tenemos pues a un mes, y creo que la posibilidad de iniciar un debate a fondo sobre la reforma migratoria integral solo se dará después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Nosotros esperamos que esa discusión se dé. Creemos que también hay otros temas y otras prioridades en la política doméstica de los Estados Unidos. Por ejemplo, recuerdo que en ese momento, en el inicio de la gestión del presidente Obama, estaba casi la dicotomía entre la reforma de salud y la reforma migratoria. Al final el presidente Obama empujó la reforma de salud y eso le llevó casi un año de proceso. Y esta es una de las razones que explica que a lo mejor no se hizo con la celeridad del caso el debate sobre la reforma migratoria integral, pero esperamos que al pasar las elecciones se inicie un debate serio, a profundidad. No queremos que el tema migratorio sea utilizado únicamente como un issue de campaña, sino que sea una discusión a fondo y que traiga el beneficio que esperan no solo nuestras comunidades, sino que también Estados Unidos ganaría al hacer esa reforma migratoria que le dé un estatus a las personas que puedan más libremente trabajar, aportar a la economía, pagar impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, que el mejor escenario de debate sobre el tema migratorio en Estados Unidos no necesariamente es en este momento de elecciones, puede ser después. Nosotros tememos que en este momento de elecciones el tema se convierta en un issue de campaña y que en ese contexto, en lugar de llegar a una solución de consenso, se polaricen las cosas, que es lo que ha ocurrido en los últimos meses de campaña, y por eso esperaríamos que una vez las aguas se tranquilicen después de las elecciones, que se haga una discusión más a conciencia y a fondo sobre la reforma migratoria integral. Canciller, y la apuesta, ¿cuál es la ruta más adecuada? Siempre se ha insistido si esto se trata de manera regional de los países centroamericanos o se hace de manera bilateral, El Salvador directamente con Estados Unidos. ¿Cuál es finalmente la ruta que se está imponiendo? ¿Siempre es de manera bilateral? No, la reforma migratoria integral es algo que la estamos pidiendo diferentes países. Nosotros tenemos una estrategia a nivel regional y por supuesto no solo dirigida al Ejecutivo en los Estados Unidos, sino también al Legislativo. Otra cosa son las medidas parciales. Nosotros en las medidas parciales sí hemos llevado una estrategia bilateral, El Salvador, Estados Unidos, tratando de sacar el mayor provecho posible
de las excelentes relaciones que existen entre El Salvador y en Estados Unidos. Entonces nosotros, en ese doble carril que te mencionaba de la estrategia, en el carril de reforma migratoria integral trabajamos mucho en coordinación con los otros países, en el carril de las medidas parciales trabajamos en bilateral con los Estados Unidos. Vuelvo sobre un punto, entonces al margen de quién triunfa en las elecciones, ustedes continúan siempre en ese tipo, en las relaciones que han sostenido con Estados Unidos, al margen de si es Mitt Romney o continúa Barack Obama. Barack Obama ya lo conocen como, sí, como ha operado en política y hemos exterior. tenido una excelente relación con el presidente Obama. Recuerdo cuando aún estábamos en transición y en Trinidad y Tobago el presidente Obama dijo, buscamos una nueva relación con América Latina, queremos ser socios. Y realmente eso es lo que hemos sido Estados Unidos y El Salvador. Yo no puedo hablar por los otros países, pero en el caso de El Salvador hemos tenido una excelente relación con la administración Obama. Bueno, hay algunas iniciativas a futuro, ministro, que tiene que ver con Asocios para el Crecimiento, también la continuidad de un Fomilenio 2, una generación de recursos que pueden venir. Este mes de octubre entiendo que es crucial porque se está finiquitando Fomilenio 1 y es como la llave que abre la puerta de un Fomilenio 2. Hablemos después de la pausa de eso, un poco las expectativas que tienen planteadas ustedes para los próximos meses o años. Vamos a la pausa. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Ministro, hasta hoy no hay nada que indique algún atraso o algún inconveniente en términos de cómo se cierra Fomilenio 1 y cómo se puede aperturar Fomilenio 2. Es decir, claro, porque prácticamente todo esto es vinculante, pues, y en algún momento se dijo, si no se cierra de manera adecuada Fomilenio 1, habrá complicaciones para una segunda generación de recursos. ¿Cómo estamos en eso? Vamos a muy buen ritmo con esos temas. Precisamente el día de ayer el secretario técnico viajó a Washington para hacer todos los trámites técnicos del cierre de Fomilenio 1. Claro, habrá un cierre ya más oficial en los próximos días, pero también el secretario técnico ya iba con un portafolio de proyectos para la negociación de lo que sería el Fomilenio 2, al respecto de lo que estaríamos esperando un anuncio por ahí de diciembre de este año. Entonces vamos a buen ritmo, todo va según lo previsto, y esperamos que con ese anuncio, que probablemente se dé en diciembre, comenzar a trabajar ya el próximo año en el Fomilenio 2 en la zona costera oriental del país. O sea que es una probabilidad muy alta de que ya sí, en 2013 comience el Fomilenio 2. Básicamente, una vez se haga el anuncio y se acepten los proyectos que se están planteando en el portafolio de proyectos, hay una alta probabilidad que se comience a trabajar, pues, con lo que implica esto, con los ajustes necesarios, pero que se comience a trabajar el próximo año. Ya este nivel no pasará, esto no pasa a nivel de discusión de Congreso, es una decisión estrictamente del Ejecutivo. Tiene que pasar a un mecanismo que se llama de no objeción del Senado. Creemos nosotros que, como ha sido muy exitoso el cierre de Fomilenio 1, esto no tendrá ningún problema en el Senado.
¿Cómo lo ve en términos de impacto que eso tendrá entonces para el país? Para mí es una gran oportunidad, igual que la que se tuvo en la zona norte del país con el Fomilenio 1. Tenemos la posibilidad de desarrollar la zona costera oriental del país en dos sentidos. Uno, desde el punto de vista turístico, ahí tenemos unas riquezas naturales turísticas que no han sido aprovechadas a cabalidad por falta de infraestructura. Esta oportunidad se vendría a dar con la inversión de Fomilenio 2. Y dos, el corredor logístico Comalapa, Puerto de la Unión, que también es importante mantenerlo al mejor nivel para hacer más eficiente el uso de esos dos puertos, ¿no? Del aeropuerto y del Puerto de la Unión Centroamericana. Para el próximo año se esperaría que esté Puerto de la Unión operando entonces al 100%. Bueno, nosotros confiamos en las adecuaciones que está haciendo el presidente de CEPA y que eso va a permitir relanzar las operaciones del Puerto de la Unión. En términos de condicionamientos de esta cooperación, obviamente, como son fondos donados, sí. O sea, siempre hay una serie de condiciones, de requisitos. ¿Usted no ve que haya inconvenientes en términos de cumplimiento de esas? No veo problemas. Según los estándares de Fomilenio 1, hemos estado en el nivel de cumplimiento prácticamente en la mayoría de variables y creo que sería la misma situación para el Fomilenio 2. De todas maneras, estamos no solamente comprometidos, sino también motivados para cumplir esas especificaciones, que son especificaciones necesarias para el desarrollo del país. No son especificaciones en función de un segundo o tercer país, sino de nosotros mismos, cumplimiento de objetivos de desarrollo del milenio, cumplimiento de estándares democráticos, etcétera. Entonces son siempre cosas que vendrán para beneficio del país y que no hay razón por qué no hacerla. Entiendo que sería la primera vez que un país recibe los primeros fondos, pero también es acreedor de una segunda generación de fondos. ¿No ha habido experiencia en eso? Que se reengancha, como decimos popularmente. Sí, es la primera ocasión y eso pues nos llena de satisfacción porque es un reconocimiento también a la eficiencia, al buen manejo y al buen cumplimiento de los estándares en el Fomilenio 1. Bien, vamos a una pausa, regresamos con más. El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Ministro, entonces, prácticamente desde el gobierno prácticamente están dando por sentado que viene ese Fomilenio 2, luego viene la otra parte de Asocios para el Crecimiento, que debo asumir entonces que eso también está amarrado una cosa con la otra, ¿no? Sí, en realidad el Fomilenio 2, según el concepto del Asocio para el Crecimiento, es parte del Asocio para el Crecimiento. El Asocio para el Crecimiento es el gran concepto, el gran paraguas donde están inmersos todos los programas de cooperación con los Estados Unidos, de cooperación para el comercio, para la inversión, para el desarrollo, para la seguridad, para la educación, etcétera. Y es en ese concepto del Asocio para el Crecimiento que se inscribe también el Fomilenio 2 en una estrategia de desarrollo de socios entre Estados Unidos y El Salvador. Bueno, hay otro tema que me gustaría en sus reflexiones. El presidente de la República estuvo en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, dio ahí su discurso, que abro un paréntesis,
poco de extrañeza que hubo de que no se le viera a usted en esa visita también, que no estuviera presente durante el discurso del presidente de Naciones Unidas. Bueno, son dos cosas entonces. Okay. Su ausencia en esa oportunidad, pero también lo del discurso, el llamado que hace el presidente en el tema de combate de narcotráfico, del llamado que hace como región hacia Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, sobre la no asistencia mía a Naciones Unidas, como lo he dicho en ocasiones anteriores, se debió a un asunto estrictamente de salud, aunque pues se hicieron y se oyeron algunas especulaciones. Pareciera que uno debiera de estar hecho de un material especial y no enfermarse, ¿no? Porque si se enferma ya se comienza a especular, no solo si está enfermo, sino cuál es la enfermedad, ¿no? Pero afortunadamente ya salí de ese bache de salud, estoy ya reincorporado totalmente a las actividades y nada menos el día de ayer estuvimos con el presidente recibiendo las credenciales del nuevo embajador de Alemania y del nuevo embajador de Brasil. Así que eso fue por motivos estrictamente de salud, pero aún desde esa situación que tenía, seguí minuciosamente el proceso en Naciones Unidas, el discurso, pero también una serie de reuniones bilaterales que yo tenía pactadas y que fueron cubiertas por el viceministro Miranda en mi representación, reuniones bilaterales muy importantes en el marco de SICA con los países nórdicos, en el marco de SICA con Estados Unidos y los amigos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, luego otras bilaterales para firmar algunos convenios con Uruguay, por ejemplo, también con la autoridad palestina. Todas esas reuniones no se desconvocaron, sino que fueron cubiertas por el viceministro Miranda en representación mía, y yo estuve dando un seguimiento exhaustivo y sigo dándolo porque las votaciones de algunas decisiones todavía siguen en este periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. En cuanto al discurso del presidente, pues como unos 3 énfasis fundamentales. El primer énfasis es la necesidad de tomar más cartas en el asunto de la seguridad a nivel mundial y particularmente a nivel centroamericano. El presidente reiteró el llamado a los países que debe haber un mayor compromiso con la estrategia de seguridad en Centroamérica y que por lo tanto quisiéramos tener más cooperación de los países que tengan esa posibilidad para seguir adelante con la estrategia de seguridad, que es una muy buena estrategia, pero que aún no están todos los recursos para implementarla a cabalidad. El segundo énfasis que el presidente hacía era el énfasis respecto a el papel de el diálogo y la negociación en los mecanismos de resolución de conflictos. Esto es muy a propósito del tema que las Naciones Unidas eligió para este año, que era precisamente eso, y el presidente presentó el proceso de paz salvadoreño como un proceso exitoso de resolución de conflictos en el marco del 20º aniversario del Acuerdo de Paz, y también presentó el proceso auspiciado por la Iglesia católica y una ONG de diálogo entre las pandillas rivales aquí en el país, como un proceso que nos ha permitido de alguna manera salvar vidas en el país, en el sentido de que ha bajado el índice de homicidios en El Salvador. Y luego pues un tercer, en ese mismo marco acuñó el respaldo al proceso de paz en Colombia como la alternativa para resolver de una vez y por todas el conflicto en Colombia a través del diálogo y la negociación. Y por último acuñó el tema de la necesidad reiteró más bien el tema de la necesidad de levantar el embargo o el bloqueo económico a Cuba por ser ya una medida que no contribuye a esa unidad que necesitamos entre los países del continente americano para enfrentar las nuevas amenazas a nuestras sociedades. En el caso de seguridad, para cerrar este segmento, en el caso de seguridad en Centroamérica, el tema de narcotráfico, ¿es un llamado que suena más a reclamo? No necesariamente. Lo que el presidente planteó es, bueno, estamos los países de Centroamérica haciendo nuestros propios esfuerzos, hemos adquirido compromisos con los países cooperantes, pero el tema central es la integralidad, y eso no es un reclamo, sino poner las cosas en perspectiva, ¿no? Es decir, la lucha contra el narcotráfico no solo se puede hacer en los países llamados países de origen,
no solo se puede hacer en los países llamados países de tránsito, sino que también se tiene que hacer en los llamados países de destino. Si no nos unimos los tres, la ecuación estaría incompleta y siempre se daría el fenómeno globo, ¿no? Que se presiona en un lado y que se desplaza el crimen organizado y el narcotráfico hacia otro lado. De acuerdo, vamos a la última pausa comercial, regresamos al cierre. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, ministro, cierro con un tema que es imposible pues no cerrar con estos temas siempre que tienen que ver con la parte política, sobre todo porque constantemente se le está mencionando. Últimamente ha habido 3 nombres que han estado en agenda como potenciales complementos o compañeros de fórmula presidencial de Salvador Sánchez Serén en el caso del FMLN. En los últimos días se ha estado mencionando con mucha insistencia el nombre de Gerson Martínez, el suyo también. Y bueno, tenemos que preguntarle entonces qué está pasando con ese tema. Es decir, el mismo hecho de que aparezca su nombre constantemente por ahí. Bueno, el hecho que aparezca mi nombre es algo que me parece a mí, por un lado, un reconocimiento al esfuerzo que uno realiza, pero por otro lado también me honra mucho que se me considere para una responsabilidad de tal magnitud. Y como he dicho siempre, estoy en este momento enfocado en mis tareas como ministro de Relaciones Exteriores. En el momento que haya un planteamiento al respecto, tendré que considerarlo, sobre todo si es un planteamiento que viene de mi partido, ¿no? Porque siempre he sido una persona miembro del FMLN, y si el FMLN considera que debo ser considerado, valga la redundancia, para una responsabilidad de esa magnitud, y me lo plantea, pues en ese momento definitivamente que tendré que considerarlo. Hasta este miércoles 2 de octubre no ha tenido una propuesta formal. Hasta este miércoles 2 de octubre no he tenido una propuesta formal. Y lo que suena mucho entonces a nivel de medios, ¿a qué lo atribuye? ¿Es más especulación? Bueno, lo que sucede es que siempre hay personas, tanto dentro como fuera del frente, que mencionan nombres, y pues yo evidentemente he estado dentro de los nombres que se mencionan, pero hasta que haya una aproximación formal, tendré que hacer las consideraciones del caso. Mientras no haya una aproximación formal, no tengo por qué estar especulando, y sigo en mi función, enfocado en mi función como ministro de Relaciones Exteriores. ¿Ha comenzado muy temprano la campaña, ministro? Pues eso es una cosa paradójica, porque a veces en los medios de comunicación se dice que las campañas empiezan muy temprano, etcétera, pero también son los mismos medios que empiezan a preguntar muy temprano quién va a ser el candidato a presidente, quién va a ser el candidato a vicepresidente, y se genera como un círculo, ¿no? Entonces, ahora que ya están definidos... Los medios terminan presionando a los partidos.
No quiero decir eso, pero ahora que ya están definidos los, o aparentemente definidos los candidatos a la presidencia, ya la pregunta es entonces quiénes van a la vicepresidencia. Es legítimo pues que los medios lo pregunten, pero lo que quiero decir, y no es tampoco una responsabilidad de los medios, sino que es una responsabilidad de todos, que se crean muchas ansiedades con mucha anticipación, ¿no? Y que eso reduce las posibilidades o los tiempos de hacer un trabajo tranquilo, sereno, sin estar con esa presión, ¿no? de que se estén discutiendo nombres, etcétera. Por eso yo siempre he dicho, estoy enfocado en mi trabajo. Si en algún momento mi partido me hace un planteamiento, pues definitivamente que tendré que considerarlo. ¿Ya tiene el sí o el no? Eso es algo que lo voy a definir en el momento que se haga el planteamiento. Bueno, nos da la primicia entonces, ministro. Gracias por su tiempo. Gusto. Muy amable. Hasta luego. Bien, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana. Estará con nosotros Roberto Rubio de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Estaremos conversando sobre los 20 años de gestión de FUNDE, pero también de la apertura de una oficina de transparencia al interior de esa fundación. Nos vemos mañana.